Hola, hola, buenas tardes. Vamos a esperar un poquito, como siempre, a que os vayáis uniendo. Buenas tardes. Qué bien, poco a poco vamos llegando. Los que ya estáis por aquí, a ver si me podéis decir si se me escucha bien, se me ve bien. Porque con esta tormenta... Hola, Adayir. Buenas, ¿cómo estamos? Qué bien, entonces se me escucha bien. Vamos a hablar de rituales. ¿Qué son los rituales? ¿Para qué sirven los rituales? Vamos a desmitificar un poquito el tema ritual. Qué bien, vamos uniéndonos poco a poco, vamos a ir esperando antes de empezar. De todas formas, como siempre os digo en todos mis directos, recordad que podéis ir preguntándome a la vez que yo voy contando un poquito el tema que vamos a tratar hoy. Entonces, si tenéis cualquier duda, cualquier sugerencia, yo os leo y os voy respondiendo, ¿vale? Hola Marta, qué bien, vamos siendo unos cuantos ya. Sabéis que he diseñado un taller que es Crea tu propio ritual y a raíz de este taller, pues bueno, pensando en ello, dije, pues ¿por qué no hacer un pequeño directo explicando también mi forma de ver un ritual? Hola Mari, qué guay, ya somos unos cuantos. Qué bien. Entonces, bueno, voy a empezar ya y que se vayan sumando. Como os decía, mi forma de ver un ritual es bastante diferente a todo lo que a todo lo que conocemos como ritual, ¿no? Podemos decir que los rituales era algo ancestral y ahora venimos con rituales del siglo XXI. Qué guay veros. Entonces, los rituales ahora con todos los conocimientos que tenemos, sabiendo cómo funcionan las energías, sabiendo cómo funciona el campo cuántico, sabiendo cómo se comporta la materia, cómo se comporta la energía a nivel científico y teórico, pues entonces le podemos dar como más forma o más explicación a los rituales y por qué sirven y por qué no sirven. Entonces, lo trabajo desde ahí, entendiendo cómo funciona la energía, cómo funciona el campo cuántico, entendiendo todo esto, entonces cada uno de nosotros, como decía en el vídeo, no sé si lo habéis visto, el del portal 55, que los guías me decían, no, estáis jugando y no sabéis las reglas del juego, ¿no? Pues bueno, en cuanto sabemos las reglas del juego, cuanto sabemos cómo funcionan las cosas, no necesitamos de dogmas o de doctrinas para realizar, por ejemplo, un ritual. ¿Por qué? Porque en cuanto yo sé cómo se hace algo, esto es como una receta de cocina, ¿cierto? Cuando tú ya entiendes que la pasta se tiene que hervir y todas estas cosas, cada uno pues le echa más o menos sal, le pone más o menos aceite y más o menos son unas pautas, pero esas pautas son porque tienen un para qué o un por qué. Pues en los rituales pasa exactamente igual, que lo que hacemos es, si yo entiendo las reglas del juego, entiendo que si yo pongo una olla con agua a hervir, empieza a hervir el agua, ¿no? En el fuego empieza a hervir el agua y cuando empieza a hervir echo la pasta. Si yo entiendo esto, a partir de ahí puedo diseñar mi propio ritual a mi forma, a mi manera y para lograr aquello que yo deseo o que yo deseo que se materialice en mi vida. Entonces, partiendo de esta base, diseñé pues un taller para conocer esas leyes y esas reglas del juego, para entonces, teniendo
unas cuantas cositas claras, yo poder ir diseñando mis rituales en función de lo que yo vaya necesitando. Entonces, por eso, hoy digo, pues voy a hacer un directo, porque a lo mejor lo del ritual suena a que tenemos que hacer muchas cosas de muchos inciensos, muchos rezos, ofrendas, ¿no? Una hoguera, saltar en la hoguera y cosas así. Y no, para nada. Simplemente hoy os voy a explicar cómo veo yo los rituales, como os decía, pero cómo funciona nuestra mente, cómo funcionan las emociones, cómo funciona la energía y cómo esa energía que está a nuestro alrededor se transforma en el momento que hay un observador. Por eso es muy importante qué intención pongo sobre aquello que hago. Entonces, vamos a empezar diciendo, ¿vale?, ¿qué es un ritual? Y un ritual es una serie de conductas o de actividades que yo hago con un fin determinado o para un fin determinado. Entonces, partiendo de esta base de que yo hago un ritual para conseguir algo, nos pasamos el día haciendo rituales, todos. Además, neurológicamente es así. Y nos pasamos el día haciendo rituales para conseguir aquello que deseamos, ¿no? O para lograr aquello que deseamos. El simple hecho de cómo yo me pongo a cocinar, hay que a lo mejor puede sacar la olla antes, o primero se preparan los ingredientes, o pone la sartén o el agua en el fuego y luego ya se preparan los ingredientes. Es decir, cada uno tenemos nuestro propio ritual para hacer las cosas y lo hacemos de esa forma porque nos sentimos mejor o nos sentimos bien haciéndolo así. Hemos generado una energía en torno a ese ritual que nos hace sentir bien. Y con ello encima proyectamos determinada energía. Entonces, esto en positivo está muy igual. En negativo también lo hacemos. También nos podemos generar como rituales que sean en negativo. Si yo, por ejemplo, por las mañanas, todas las mañanas, o mañana que es lunes, ¿no? Mañana es lunes, qué pesado un lunes, va a sonar el despertador a las 8 y ya empiezo a proyectar esa energía con ese despertador. Cuando suena el despertador, automáticamente en mí se disparan unas emociones, una energía. Entonces llevamos toda esa energía a lo largo del día. Eso es un ritual. Si yo cambio ese ritual de la mañana, que en vez de antes de acostarme, pues a lo mejor ponerme otra música de despertador o ponerlo 10 minutos antes para poder estar 10 minutos más en la cama, o como sea, ¿no? Como lo queráis hacer. Entonces yo cambio ese ritual que yo empiezo a hacer, entonces empieza a cambiar mi patrón mental, empieza a cambiar mi emoción y empieza a cambiar la energía que yo emito hacia afuera. Por tanto, empieza a cambiar mi día y empieza a cambiar todo mi entorno. Buenas tardes, Noemi, me imagino que eres Gladys. Buenas tardes, qué bien, somos unos cuantos. Buenas tardes a todos. Como os decía, estamos hablando de rituales y podéis hacer la pregunta que queráis sobre todo lo que voy hablando. Entonces, ¿cuál es mi intención con los rituales? Pues no es solo los rituales para generar o que proyectéis generar abundancia, no como trabajo, salud, etcétera, sino hacer rituales también a nivel emocional. A esto yo le llamo alquimia emocional. Generar un pequeño ritual o hacer un pequeño ritual para que así poder cambiar una emoción, un bloqueo. ¡Qué bien! Desde Argentina, bienvenida. ¡Qué bien! Por cierto, ya que me dices desde Argentina, el próximo taller que haga de crea tu propio ritual lo voy a hacer en horario, como lo hacemos en vivo, lo voy a hacer en horario para que tanto Argentina como México entren en un horario que se acople con España, ¿vale? Que el último fue a las 10 de la mañana en España y allí era de madrugada. Entonces lo haré en un horario que podáis también participar. ¡Qué bien! ¡Cuánta gente! Entonces, como os decía, no solo vamos a generar o hacer rituales, aprender a hacer rituales
para lograr abundancia, para lograr un trabajo, para lograr salud, sino para hacer una transformación en alguna emoción o en alguna vivencia. ¿Y cómo vamos a hacer todo esto? Pues todo esto simplemente entendiendo cómo son esas reglas del juego. Hola mami, hola, besitos. Desde Argentina también mi mami. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Observamos, primero, vamos a tener en cuenta nuestra energía, nuestro campo energético. Nuestro campo energético ya está súper medido, súper estudiado. Por ejemplo, el chakra corazón llega como a 5 metros, ¿vale? Tiene un diámetro de 5 metros. Lo que incide esa energía del chakra corazón sobre donde estamos y ese campo energético nuestro, cómo se conecta con el campo cuántico. Entonces, cuando nosotros encontramos el equilibrio entre nuestro campo energético y en el campo cuántico, es el momento de pedir o de hacer ese ritual para que realmente se transforme en aquello que deseamos. ¿Qué pasa? Que esto nos sucede constantemente, no hay que hacer nada. Simplemente que no somos conscientes y entonces si tenemos un pensamiento triste, un pensamiento de rabia, me salen las cosas mal, automáticamente lo que estamos lanzando es ese mensaje al campo cuántico y automáticamente, porque es un ritual, y automáticamente eso se materializa, antes o después, pero se puede materializar. Entonces, cuando tú empiezas a entender cómo está unido ese campo energético con ese campo cuántico, cómo tu campo energético está unido a tu parte mental y a tu parte emocional, puedes empezar a proyectar aquello que deseas y eso se materializa. Por eso es tan importante trabajar con las emociones de uno. ¿Cómo saber el momento entre los campos? Wow, Wendy, muy buena pregunta. El momento entre los campos para mí es el momento del vacío. Hay que estar en el vacío. En el taller lo explicamos, pero hay que estar en el vacío. Porque si estoy en la mente, si estoy en un momento de mente, ahí lo estoy condicionando. ¿Por qué? Porque normalmente cuando nosotros pretendemos proyectar algo, me voy a explicar mejor. Por ejemplo, queremos abundancia o queremos pedir que un examen salga bien, ¿no? Mucha gente que pone velas para los exámenes, por favor, que este examen le salga bien a mi nieto, a mi hijo o a mí misma, ¿no? Y lo pedimos ahí con mucho por favor y ponemos la velita, incluso flores, o le rezamos a el ángel o el santo que corresponda. Esto es un ritual. ¿Qué pasa? Que por favor que yo estoy pidiendo, esa vela que yo enciendo, esa ofrenda de flores que yo hago, lo estoy haciendo desde la mente y lo estoy haciendo con una emoción añadida. Cuando tú pides por favor que salga bien algo, si nos paramos a observar qué hay detrás de ese por favor, qué emoción estoy emitiendo yo, puede ser una emoción de miedo, una emoción de preocupación, una emoción de no soy capaz, de lo que sea. Entonces, en vez de pedir y que sea para bien, estamos pidiendo esa energía de miedo, esa energía de no soy capaz, esa energía de preocupación. Por eso lo que vamos a hacer es aprender a diferenciar entre lo que estamos pidiendo y a qué emociones asociar cuando pedimos eso. Por eso hay que dejar como el vacío. Y esto yo lo llamo como aceptar el todo y la nada. Cuando nosotros hacemos un ritual, los rituales o la energía, cuando tú estás moviéndote por energías sutiles, el mundo de lo sutil funciona con la intención. Y la intención no es la fuerza mental que le pongas, sino es el sentir que tengas, que es distinto. Cuando yo pongo la intención, cuando yo me alineo la mente y el sentir en paz, en amor, es lo que voy a proyectar. Tanto mi sentir como mi mente van a funcionar en amor. Entonces,
esto es lo que tenemos que conseguir para mandarlo o emanarlo a ese campo cuántico para que luego se pueda materializar. Hay un estudio que hace referencia a esto, ¿no? Que seguro que lo habéis visto. El comportamiento de los electrones se puede ver que cuando hay un observador, solo porque hay un observador mirando a esos electrones, el comportamiento es distinto, empieza a variar. ¿Por qué? Porque solo con la intención de que alguien está mirando, está entrando en ese campo energético. Y con esto pasa exactamente igual. Por eso tengo que ser muy consciente de cuál es mi parte emocional, mi estado emocional, cómo está mi mente y entonces proyectar aquello que deseo. Entonces, a tu pregunta, Angie, de cómo saber cuál es el momento entre los dos campos, os explico los pasitos dentro del taller, ¿vale? Pero al final es como vaciarnos de expectativas, vaciarnos de preocupaciones, vaciarnos de miedo, y en ese momento que estamos en ese estado es cuando yo empiezo con mi ritual para aquello que previamente había preparado para pedir o para hacer, ¿vale? Vaciamos ahí y entonces empiezo a hacer el ritual que yo haya diseñado. Poner 3 velas, un incienso, escribir lo que quiero eliminar de mi vida o escribir lo que quiero tener en mi vida, ¿no? Cada uno, que todo esto en el taller os lo explico, cuáles son las mejores actividades a hacer o tareas a realizar en función de lo que queremos, ¿vale? Porque no es lo mismo utilizar el fuego, por ejemplo, que utilizar una ofrenda de flores, que encender un incienso, porque las energías son distintas. Entonces, en función de lo que yo quiero conseguir, puedo utilizar una energía o puedo utilizar otra. Más cositas. Hasta aquí. Gracias, Angie. Entonces, esto lo tenemos que tener muy en cuenta. Nuestro estado mental con nuestro estado emocional tiene que estar en equilibrio, tiene que estar alineado. Y el desde dónde estoy pidiendo o haciendo ese ritual es muy importante. Si lo estoy haciendo desde la parte mental, es que quiero esto, o tengo mucho miedo a que esto no me suceda o que me falte dinero o lo que sea, si yo lo estoy haciendo desde ahí, automáticamente esa es la energía con la que estoy impregnando la vela que enciendo, el incienso que enciendo, las flores que estoy poniendo a no sé qué santo, y impregno mi campo energético, y ese campo energético automáticamente conecta con el cuántico. Y dices, ¿cómo es posible si le he pedido no sé cuántas veces a la Virgen o a Dios y no me hacen caso? No nos escuchan. Claro que nos escuchan, pero no escuchan lo que decimos, escuchan lo que sentimos. Entonces tenemos que observar desde ese sentir. Bien, debemos de entender que todo, absolutamente todo, es energía. No voy a adentrarme mucho en esto, o voy a profundizar mucho, pero la materia no existe, ¿vale? Ya los científicos ya nos lo han dicho desde hace un montón de años, que la materia no existe. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que es todo energía, que yo no puedo tocar nada, que simplemente lo que encuentro es como que se repelen átomos. Eso es lo que encontramos, es decir, absolutamente todo es energía. Como todo es energía, y en el mundo sutil, en el mundo de la energía, funciona a través de la intención, lo primero que debemos de hacer es regular muy mucho nuestra propia energía. ¿Cómo regulamos muy mucho nuestra propia energía estando aquí en la materia, estando en Madre Tierra, conectándonos con esa naturaleza? Porque debemos de entender que somos energía, que todo lo que se materializa primero ha sido creado en la mente, siempre, todo, absolutamente todo lo que existe en el mundo, que hayamos creado como personitas, una casa, un cuadro, lo que sea, primero se ha generado en la mente. En el momento que ha estado en la mente, luego ya se ha materializado. Pero no ha podido materializarse absolutamente nada si previamente no ha estado en la mente. Entonces, lo que hacemos con los rituales es eso, es observar y vivir como si ya lo tuviéramos. Si yo veo
una casa dibujada con un árbol en mi mente, entonces lo puedo dibujar. Si yo no veo eso, no sé qué voy a dibujar. Pues con un ritual pasa lo mismo. Si yo quiero algo, estoy pidiendo un propósito, una materialización, lo que tengo que hacer es verlo o diseñarlo en mi mente, alinearlo con mi sentir para que así toda la energía de mi alrededor, de mi energía, de mi campo energético y del campo cuántico, entonces empiecen a vibrar en la misma sintonía. Y a partir de ese momento en que ya lo tengo hecho y hago mi ritual, actuar como si ya lo tuviésemos. ¿Sabéis esto de que se dice mucho que hay que dar las gracias ya por todo, ¿no? Como si ya lo tuvieras. Porque el empezar a dar las gracias cada vez hace que tengas más abundancia. Es por esto. Es porque si yo doy las gracias ya hoy, por algo que todavía no tengo, pero doy las gracias, lo que le estoy diciendo al campo cuántico es que ya está. Como ya está y la naturaleza es súper sabia y la energía tiene que equilibrarse, lo que hace el campo cuántico es, tú estás dando las gracias por algo que no existe, te lo va a dar, porque tiene que estar equilibrada la energía que tú emites con lo que se materializa. Entonces, siempre estamos equilibrados, todos tenemos aquello, y perdonadme, no me odiéis por esto, todos tenemos aquello que pedimos, todos. No tenemos nada que no hayamos pedido. Evidentemente, no lo hemos pedido a nivel racional, lo hemos pedido a nivel inconsciente, a nivel emocional. Por eso es tan importante ese autoconocimiento que hablábamos con Crece, que ahora en Zenda lo transformamos un poquito más, pero que voy a continuar diciéndolo. Debemos de observar nuestro inconsciente y qué hay ahí, porque eso es lo que va a proyectar aquello que nos vamos a encontrar en nuestro día a día. Entonces, vamos a observar muy bien qué es nuestro interior, cómo está funcionando, si desde la escasez, si desde el miedo, si desde la preocupación, y vamos a empezar a hacer como rituales, por lo menos, para cambiar esto. El dar las gracias por la mañana 3 veces y por la noche, esto es un ritual. Entonces vamos a ir añadiendo pequeños rituales a nuestro día a día para empezar a cambiar toda la energía que nos envuelve y más en los tiempos que corren, ¿no? Vamos a trabajar con ello para empezar a cambiar todas las energías. Cuando poco a poco nos vamos adentrando en el mundo de los rituales, del percibir las energías, porque también os explico cómo conectar un poco más con vuestro cuerpo para poder escucharlo, porque al final nuestro cuerpo es una forma que tiene de hablarnos nuestro inconsciente o nuestra energía. Cuando empezamos a hacer todo esto y empezamos a ser conscientes de ello, automáticamente te das cuenta que no solo interfieres en tu propio campo cuántico o en tu propia vida, sino que puedes ayudar a mucha más gente, porque el tiempo y el espacio no existe. Y como esto funciona con la intención, yo puedo hacer o pedir o hacer un ritual o una sanación a alguien que esté en la otra punta del mundo. Ni tan siquiera tengo ni por qué conocerlo y le va a llegar. Pero debo de alinearme para ello. Debo de empezar a percibir. Y entonces se producen cosas curiosas cuando yo alguna vez he hecho alguna sanación porque lo he sentido hacer, que al día siguiente me han llamado, oye, he soñado contigo, o Vanessa, no sé por qué llevo todo el día pensando en ti, ¿no? Porque inconscientemente su cuerpo ha recibido la señal de mi energía. Y entonces su forma de decirlo, su mente o el transformador, ¿no? Que para mí la mente es el transformador entre lo sutil o lo espiritual, aquello que no vemos, y lo que sí que vemos con los ojos, ese transformador tiene una forma de decírselo a través de un sueño, a través de un sentir, a través de un pensamiento, ¿vale? ¿Qué pasa? Que cuanto más consciente vas siendo de todo esto, más, vamos a llamarle, conectado estás, entonces eres capaz como de hacer cosas mucho más grandes o sentir que haces cosas más grandes, porque ya las hacemos, pero no somos conscientes de ello. David, encaja perfecto tu taller como siguiente nivel
con el que estoy dando. ¡Ay, qué guay, David! Pues nada, a por ello. ¡Qué bien! Me encanta. ¡Qué guay! Muy bien. Entonces, entendemos un poquito cómo enfoco yo los rituales o para qué hacer los rituales, ¿vale? En el taller hablamos de las velas, hablamos del incienso, hablamos de los aceites esenciales, hablamos de los elementos, hablamos un poquito de todo para poder entender o para poder tener todas las herramientas, ¿vale? Con todas las energías que tenemos a nuestro alcance y utilizarlas en pro para aquello que realmente deseamos. Dudas, preguntas con todo esto de los rituales. ¿A quién se le ocurre alguna duda, alguna pregunta? Bien, me han hecho preguntas, ¿vale? Me han hecho varias preguntas. Una, si puede pasar algo malo haciendo un ritual. No. Si pasa algo malo haciendo un ritual o si sientes algo malo haciendo un ritual, simplemente es una emoción tuya que ha salido en ese momento. Entonces, hay que observar muy bien qué es lo que está pasando en ti. Porque si yo, por ejemplo, estoy haciendo como un pequeño ritual para la abundancia y al terminar el ritual siento un malestar, voy a observar. ¿Por qué haciendo un ritual para la abundancia siento un malestar? Puede ser que sea un no merecimiento, una creencia que te está limitando, ¿vale? Es algo tuyo. Entonces, tu cuerpo, tú estás haciendo o creando una vibración energética que en ti no está. Entonces hay un desequilibrio y eso hace que te sientas mal. Angie, ¿cuándo es tu taller? Pues Angie, lo tengo que mirar, pero creo que lo vamos a hacer el fin de semana que viene. ¿Vale? O el sábado o el domingo. Pero tengo que mirarme la agenda, porque no sé si el fin de que viene tenía curso. Lo tengo que mirar. Pero vamos, que os voy a informar. Belén, ¿cómo puedo hacer para que no interfiera la mente? Mira, este es un gran error de todos. Un gran error. Hemos dicho que nuestra mente es el transformador. Entonces, la mente tiene que estar. Porque además la mente es la que le está dando la dirección a aquello que deseo. Y ya no es trabajar la mente, sino trabajar en uno mismo. El primer punto que trabajamos en Crea tu propio ritual es creer en ti. Si no creemos en nosotros, o sea, da igual los rituales que hagas, porque vas a evocar una energía que no te lo estás creyendo, con lo cual no lo vas a materializar. Y esto ya lo sabéis, no podemos lograr aquello que no creemos que somos capaces de lograr. Entonces, ¿cómo voy a hacer un ritual y luego pensar que no soy capaz de atraer eso a mi vida? Por eso no se trata de controlar o que la mente esté interfiriendo o no interfiriendo, sino que tu mente la alinees con aquello que deseas. Desde ahí sí. Más cosas. Me habían hecho otra pregunta, pero no me acuerdo ahora. ¿Cuál era la otra pregunta? Así, me habían dicho de dejar un ritual a medias, ¿vale? Es decir, hago como un pequeño ritual y durante 3 días tengo que poner 2 velas y uno de los días no pongo velas. Si eso pasa algo, no pasa absolutamente nada. Que no hagamos un ritual. Eso sí, cuando tú te propongas hacer un ritual y tengas una serie de pasos, comprométete contigo mismo. Una cosa es que yo, por ejemplo, me programo 3 días encender una vela y resulta que por motivos de la vida yo no puedo encender una vela porque me ingresan, porque no estoy en casa o por lo que sea. Una cosa es eso y otra cosa es que tú no lo hagas pudiendo hacerlo.
ahí volvería a explicar o a preguntaros de qué está pasando en ti, que estabas haciendo un ritual y lo cortas, ¿vale? Pero si es por causas que tú no estás pudiendo, simplemente cuando sea el momento y cuando pueda, continúe el ritual como si nada. Los rituales, como explicó en el taller, no es necesario nada, ni velas, ni incienso, no hace falta nada, ¿vale? Solo hace falta poner intención. Es más, para el final del taller tengo un ritual que os va a encantar, que materializamos súper rápido y os lo digo porque lo he comprobado en mí. Y no utilizo nada, absolutamente nada. Bueno, una hoja para que lo escribáis y lo podáis visualizar, pero nada más. Entonces, no necesitamos nada. Lo que pasa es que nuestra mente, para poderle poner más foco, más dirección, utilizamos las velas, los inciensos, etc. Y aparte para eso es porque nuestro inconsciente, aparte de que está la memoria de todo nuestro clan, y todos tenemos ancestros que han sido curanderos, sanadores, sacerdotes, algo han sido, que han hecho sus rituales. Incluso en nuestras otras vidas tenemos información de los rituales. Entonces hay una creencia en los rituales en nosotros, inconscientemente hablando. Por eso si yo utilizo una vela, un incienso, te evoca esas emociones y esa sabiduría para proyectarla sobre el ritual. Por eso el utilizar las velas, el utilizar inciensos, el hacer los pasos, lo que estamos haciendo es como ponerle dirección y ponerle foco a aquello que deseamos lograr o que deseamos conseguir. A mí me pasaba que yo no podía oler los inciensos. Cada vez que olía los inciensos cuando iba a alguna misa o en tiendas alternativas que vendían inciensos, yo no podía ni respirar, ¿vale? ¿Por qué? Porque automáticamente, inconscientemente se evocaban unas emociones en mí que eran muy desagradables. A raíz de que yo empecé a trabajarme y empecé a entender todo lo que me estaba pasando, que me traía recuerdos, empecé a trabajarme eso. Ahora no vivo sin inciensos, tengo inciensos, aceites esenciales, tengo de todo. Y cada vez que encuentro un incienso que me mueve un poquito a nivel energético y a nivel emocional, lo trabajo para liberar eso, porque siempre es algo que debo de tener ahí dentro, que desconozco y que evidentemente está provocando como un bloqueo en mí. David, ahora entiendo cómo Metatron en tu meditación vacía la mente y desde ahí creamos. Exacto, David. Metatron es maravilloso para esto cuando nos guía en una meditación, porque él, aparte que lo transforma, la alquimia, ¿no? La geometría sagrada que él utiliza es justamente para esto. Y es producir como una especie de vacío. Mari, es increíble la paz y el relax que siento escuchándote. Gracias, gracias. Me trabajo la energía y os llega, ¿eh? Qué guay. Angie, gran entendimiento he recibido en este momento, gracias. Gracias a ti, Angie, por estar aquí. Qué guay. Entonces, bueno, con todo esto de los rituales, quería que entendierais eso. Primero, que sois vosotros mismos quienes generáis la energía y todo aquello que tenemos, con lo cual si yo empiezo a hacer rituales, empiezo a entrenar mi mente hacia aquello que yo quiero conseguir, va a cambiar nuestra energía, va a cambiar la energía en mi campo energético y la energía en el campo cuántico, con lo cual voy a proyectar lo que deseo. Ah, mira, Belén dice, a mí al contrario, cuando huelo el incienso es que me encanta y me da paz. A mí ahora también, sobre todo el palo santo, pero antes no podía, vamos, ni olerlo. O sea que es genial, es genial. Claro, cada uno en función de la información que tiene grabada en su inconsciente. Por eso que está muy bien, que si a ti no te llaman encender velas para un ritual, no lo hagas.
¿vale? Porque si tú lo haces a la fuerza, porque Vanessa me ha dicho que tengo que poner la energía del fuego, y lo estás haciendo desde ahí, claro, esa es la energía que estamos emitiendo. Por eso explico muy bien de cómo tienes que crear tu propio ritual. Más cositas con esto de diseña o crea tu propio ritual. A ver si se me ocurre algo más. Bueno, ya que has hablado de Metatron, me lo están chivando. Ya que has hablado de Metatron, comentaros o deciros que para un ritual, por ejemplo, yo no suelo llamar a nadie, ¿vale? Ni a mis guías, ni a nadie. Y tenemos que entender que nosotros somos ya magos, maestros, somos, vamos, que podemos hacerlo todo, absolutamente todo. No necesitamos de nadie, no necesitamos ese acompañamiento. Nuestra alma es infinitamente sabia. Nuestra energía es infinitamente capaz de transformar todo aquello que nosotros deseemos y queramos. Entonces yo en el curso de Crea tu propio ritual no se invoca ni a dioses, ni a arcángeles, ni nada de todo esto, sino lo que hacemos en Crea tu propio ritual es empezar a creer en la capacidad de nosotros mismos, ¿no? Al final todos somos magia y todo es magia. Entonces es que tú descubras tu propia magia y que esa magia la proyectes en tu vida. David, ¿cómo le explicas a alguien que está aún en la mente a abrirse a rituales más cuánticos? No lo explico. David, no quiero convencer a nadie nunca de llevar de un sitio a otro. Pero si ves un poco mi trayectoria, yo empecé mucho desde la parte mental y poco a poco fui llevando a la gente a la parte más espiritual, ¿vale? Porque cada uno nos llega a nuestro momento, pero cuando una persona ha encontrado respuestas a cosas mentales, pero aún le falta algo más, entonces es cuando está abierto o dispuesto a conocer más opciones. Pero cada uno tenemos nuestro momento. De todas formas, con todo lo que tiene que ver con la espiritualidad, ya hay un montón de cosas que la explica la ciencia, un montón. Puedes encontrar muchísima información. Cosa de lo que yo, como súper mental y súper científica, me alegro porque ya sé que no estoy tan loca. Metatron, que Javi quiere escucharle. No está Metatron. No he visto Metatron. Tengo a dos, pero no es Metatron. Mari, yo no sé, pero me encanta rodearme de Budas en casa. Ello también ayuda, por supuesto, por supuesto. Al final es ponerle esa intención. Yo, por ejemplo, con Buda tengo una conexión muy especial, muy amor-odio, te quiero a ratos, que digo yo, porque para mí me da como mucha información de mucha sabiduría, de mucha profundidad. Entonces yo ver una foto de Buda me conecta a otro estado. Solo ver una foto o ver su figura, ¿vale? Que tengo como 10 por casa también, hasta en el jardín, una cabeza enorme. ¿Lo vas a dejar colgado? No lo he podido ver desde el principio. Como todos los directos, siempre los dejo, ya lo sabéis. Incluso voy a mirar a ver si lo puedo subir a YouTube, para la gente que no tiene Insta, que luego pueda ver este directo. ¿Más dudas? ¿Más preguntas? Bueno, creo que os he resumido todo lo que he podido, porque han sido 3/4 de hora, que os he resumido todo lo que he podido, un poquito cómo interpreto yo los rituales, cómo los veo. Evidentemente nuestra conexión con la naturaleza está dentro de Crea tu propio ritual, nuestra conexión con el campo cuántico, nuestra percepción de nuestra propia energía, de nuestro campo energético, los elementos, los 4 elementos, que no van a ser 4 elementos los que vemos 5 elementos. Esto ya lo dejo para quien vaya a hacer el curso.
siempre nos han dicho que hay 4 elementos, pero hay un quinto. Entonces, vamos a ver todos esos elementos y bueno, y un poquito todas esas energías y cómo jugar con ellas, porque al final esto es un juego. Cuando terminamos el taller del sábado, les dije, ahora a jugar, vamos a empezar a jugar con ellas para lograr aquello que deseamos. Os he adelantado un montón, Eli. Os he adelantado un montón de cosas. Os he adelantado un montón de cosas. Gracias, Marta. Si nadie tiene ninguna duda sobre esto de los rituales, estoy preguntando a ver si me dejo algo o tengo que decir algo importante. Gracias por ayudarnos tanto a entender tantas cosas. Gracias, gracias, gracias. Gracias a ti, Mari. Gracias. Como veis, quería desmitificar, ¿no? Un ritual que a veces hay que estar ahí súper invocando. No, lo que tenemos que hacer es, nuestra energía tiene que estar alineada, tiene que estar en congruencia para poderla proyectar, para que en esa proyección realmente se materialice lo que deseemos. Tan fácil como esto, pero de lo fácil que es, no, a veces nos confundimos. Gracias a ti, Eli. Muy bien, pues si nadie tiene nada más, os deseo una feliz noche, feliz tarde para México y para Argentina, que me consta que hay unos cuantos. Lo dicho, en breve os diré cuando hacemos el nuevo taller horario de España, el nuevo taller para Argentina y México, ¿vale? Que voy a mirar a ver si me cuadran las fechas para el fin de semana que viene, porque son 3 horas. De todas formas, los que estéis interesados, escribirme por privado, porque así, en función del horario que me digáis, yo no siento que sea entre semana cuando hacerlo, por el tema de trabajos, etcétera, porque son 3 horas de taller mínimo, ¿vale? Más o menos serán 3 horas, también en función de los que seamos dentro del taller, porque trabajo siempre, a cada uno de vosotros a nivel individual. Entonces, si os viene mejor entre semana o en fin de semana, recordad que son 3 horas y suelo hacer un descansito en esas 3 horas para que no se nos haga tan pesado, pero no me dejáis parar, aunque hay descanso, que lo sepáis. Qué bien, muchas gracias a todos por estar ahí. Dudas, cualquier cosita que queráis sobre el taller me preguntáis y nos vemos esta semana, que como no, vengo con muchas más sorpresas. Chao, chao. Gracias.